La tensión en el entorno de las Chivas de Guadalajara está en aumento y todo se debe a los rumores cada vez más fuertes sobre la inminente llegada de un nuevo jugador al plantel. Aunque todavía no se ha hecho oficial su fichaje, las conversaciones ya han avanzado bastante y existe un acuerdo verbal con el futbolista, lo que ha encendido las alarmas dentro del equipo, especialmente para dos nombres que hoy parecen estar en la cuerda floja: Fernando Beltrán y Alan Mozo. Sí, dos elementos que en distintos momentos han sido considerados piezas clave para el conjunto rojiblanco, pero que hoy ven cómo su lugar podría estar en riesgo si finalmente se concreta esta incorporación. El asunto no es menor porque lo que está en juego no es solo un lugar en el once titular, sino incluso la permanencia dentro del club. La posible llegada de este refuerzo genera dudas, tensión y por supuesto muchísima expectativa entre los aficionados, quienes no tardaron en reaccionar en redes sociales. Algunos lo ven como una necesaria renovación del plantel, otros como una injusticia con jugadores que han demostrado calidad en más de una ocasión. Pero más allá de las opiniones, lo cierto es que el cuerpo técnico deberá tomar decisiones complicadas en las próximas semanas. La clave de esta incertidumbre está en la posición que ocuparía el nuevo jugador. Según las filtraciones más confiables, se trataría de un futbolista que puede desempeñarse como lateral derecho o mediocampista, justo las funciones que cumplen Alan Mozo y Fernando Beltrán respectivamente. Esto, por supuesto, ha puesto un foco de atención sobre ambos, ya que la llegada de alguien que pueda competir directamente en sus puestos no solo reduce sus minutos en cancha, sino que también podría forzar una salida, ya sea por transferencia definitiva o por préstamo. En el caso de Alan Mozo, su situación parece ser la más comprometida. A pesar de que en ciertos momentos ha mostrado destellos de buen nivel, su rendimiento ha sido muy irregular y en los últimos partidos ha recibido críticas bastante duras por parte de un sector de la afición. Además, el Guadalajara ya cuenta con otros jugadores que pueden cubrir la misma zona, lo que genera una saturación en esa parte del campo. Esto podría empujar a la directiva a buscarle una salida, especialmente si se busca liberar espacio salarial o hacer caja para otras incorporaciones. Mozo, que llegó al equipo con altas expectativas, podría estar viviendo sus últimos días en la institución si no logra convencer al nuevo cuerpo técnico. Por otro lado, Fernando Beltrán atraviesa una situación un poco más compleja. Su calidad como mediocampista está fuera de discusión, ha demostrado ser un jugador con técnica, visión de juego y buen manejo del balón. Sin embargo, por razones que no terminan de estar claras, parece no tener el respaldo total de la afición ni del entorno. En más de una ocasión se ha cuestionado su constancia y su aporte en momentos clave, y eso ha generado un debate sobre si realmente debe mantenerse como una pieza central del proyecto o si sería mejor dejarlo ir en busca de nuevos aires. En este contexto, la llegada de un mediocampista que pueda cumplir un rol similar podría ser el empujón definitivo para su salida. Lo más complicado de este panorama es que ninguna de estas decisiones parece sencilla. Estamos hablando de jugadores que con altibajos han sido parte del proceso de reconstrucción del equipo. No se trata simplemente de cortarlos y ya está, sino de analizar con cuidado cuál será el plan a largo plazo del nuevo entrenador. Porque sí, además de los movimientos en la plantilla, también está en juego la llegada de un nuevo técnico, una figura que será clave para definir el futuro inmediato del club. Su visión del juego, su sistema táctico y sus preferencias personales serán determinantes para decidir quién se queda, quién se va y qué tipo de refuerzos se necesitan realmente. Mientras tanto, en los pasillos del club ya se percibe un ambiente de cambio. Las reuniones entre la directiva y los representantes de los jugadores se han vuelto más frecuentes y los rumores en la prensa no paran. Algunos reportes aseguran que además del fichaje que ya estaría encaminado, el equipo está en conversaciones con otros 2 o 3 jugadores que podrían llegar antes de que inicie la pretemporada. Eso significa que aún más elementos del actual plantel podrían verse afectados por esta reestructura. Lo cierto es que el Guadalajara necesita respuestas inmediatas. Los últimos torneos han sido decepcionantes y la afición exige un cambio de rumbo. No basta con competir, hay que volver a ganar, y para eso se necesita una base sólida, comprometida y con hambre de gloria.
no es tarea sencilla. El equipo ha pasado por una especie de deterioro que se nota tanto en lo anímico como en lo futbolístico. Y revertir eso requiere algo más que fichajes, se necesita un proyecto serio, coherente y con visión. En este sentido, la responsabilidad recae directamente en la directiva y en el nuevo cuerpo técnico. Cada decisión que se tome en estas semanas tendrá un impacto directo en lo que será el próximo torneo. Si la apuesta es por renovar, entonces hay que hacerlo con firmeza. Si el plan es mantener una base e incorporar solo piezas específicas, entonces debe haber claridad absoluta sobre quiénes son intocables y quiénes están en la mira para salir. Y eso incluye sin duda a Mozo y Beltrán, dos nombres que hoy generan más preguntas que certezas. El tiempo apremia y con la pretemporada a la vuelta de la esquina, todo indica que en los próximos días podríamos tener noticias oficiales sobre fichajes, salidas y decisiones técnicas. Mientras tanto, los jugadores entrenan sabiendo que cualquier movimiento puede cambiar su destino en cuestión de horas. Y los aficionados, como siempre, siguen atentos esperando que esta vez sí se tomen las decisiones correctas para devolver a las Chivas el protagonismo que su historia merece. ¿El nuevo refuerzo será la solución o el inicio de una nueva polémica? ¿Podrá el equipo adaptarse a los cambios sin perder identidad? ¿Y qué pasará con Beltrán y Mozo? Todo eso está por verse. Pero lo que está claro es que se vienen días muy movidos en Verde Valle y cada paso que se dé será clave para el futuro del rebaño sagrado. Si algo ha quedado claro en este proceso es que Chivas no puede permitirse más errores. Las últimas temporadas han estado marcadas por la inconsistencia, las promesas incumplidas y proyectos que no terminan de consolidarse. La afición, una de las más fieles y exigentes del país, ha sido paciente, pero el margen se acorta. Por eso, cada incorporación, cada salida y cada decisión técnica en este momento tiene un peso que va más allá de lo futbolístico. Estamos hablando del prestigio de una institución que ha perdido terreno frente a sus principales rivales y que necesita recuperar ese respeto perdido dentro y fuera de la cancha. En este contexto, el rol del nuevo director técnico se vuelve absolutamente central. Él no solo deberá evaluar quién está en condiciones de seguir, sino también construir un grupo competitivo con identidad y que esté alineado con los valores históricos del club. El Guadalajara no es un equipo cualquiera, representa una filosofía de juego, una tradición y una responsabilidad que pocos entienden al 100%. No basta con llegar y ganar un par de partidos, aquí se exige entrega total, disciplina, compromiso con la camiseta y sobre todo una mentalidad ganadora. Las decisiones de pretemporada serán fundamentales. La preparación física, la estrategia táctica y la construcción de un plantel equilibrado pueden marcar la diferencia entre otro torneo mediocre o uno que realmente devuelva la ilusión al pueblo rojiblanco. En este sentido, el panorama sigue siendo complejo. A pesar del acuerdo verbal con el nuevo refuerzo, todavía no hay certeza sobre cuándo se formalizará su llegada. Hasta entonces, Fernando Beltrán y Alan Mozo seguirán entrenando con la presión de saber que sus lugares están en duda, que podrían ser sacrificados en cualquier momento si el nuevo técnico así lo decide o si las negociaciones avanzan rápidamente. Además, hay un componente emocional que no puede dejarse de lado. Tanto Mozo como Beltrán son jugadores que en distintos momentos han mostrado afecto por el club. No se trata simplemente de cambiar una pieza por otra como si fueran fichas en un tablero. Estas decisiones también afectan a los vestidores, al ambiente interno y a la cohesión del grupo. Un jugador que se siente desplazado o descartado difícilmente aportará con la misma intensidad. Por eso la comunicación interna en este momento es clave. La directiva y el cuerpo técnico deben saber manejar cada situación con sensibilidad, sin dejar de lado la firmeza que requiere un proyecto serio. Por si fuera poco, hay que tener en cuenta que no solo se trata de refuerzos locales. La posibilidad de que lleguen jugadores del extranjero también está sobre la mesa y eso complica aún más el panorama. El Guadalajara, como sabemos, tiene una política muy clara respecto al origen de sus jugadores, pero eso no significa que no existan contactos con agentes y representantes que constantemente ofrecen opciones. Cada nombre que se pone sobre la mesa genera una reacción en cadena dentro del club. ¿Dónde jugaría? ¿A quién reemplazaría?
¿Vale la pena la inversión? Todo esto se discute en oficinas donde cada decisión implica millones de pesos y la expectativa de miles de seguidores. Mientras tanto, los rumores no cesan. Hay versiones que hablan de un interés por parte de otros clubes en Alan Mozo. Algunos equipos de la Liga MX estarían dispuestos a darle una nueva oportunidad, conscientes de que su valor en el mercado ha bajado, pero que todavía puede ofrecer un buen rendimiento en el contexto adecuado. En el caso de Beltrán también ha habido acercamientos, aunque su perfil es un poco más complicado de negociar por el tipo de contrato que mantiene con el club y su deseo declarado de triunfar con la camiseta del rebaño. La tensión en el entorno de las Chivas de Guadalajara está en aumento y todo se debe a los rumores cada vez más fuertes sobre la inminente llegada de un nuevo jugador al plantel. Aunque todavía no se ha hecho oficial su fichaje, las conversaciones ya han avanzado bastante y existe un acuerdo verbal con el futbolista, lo que ha encendido las alarmas dentro del equipo, especialmente para dos nombres que hoy parecen estar en la cuerda floja: Fernando Beltrán y Alan Mozo. Sí, dos elementos que en distintos momentos han sido considerados piezas clave para el conjunto rojiblanco, pero que hoy ven cómo su lugar podría estar en riesgo si finalmente se concreta esta incorporación. El asunto no es menor porque lo que está en juego no es solo un lugar en el 11 titular, sino incluso la permanencia dentro del club. La posible llegada de este refuerzo genera dudas, tensión y por supuesto muchísima expectativa entre los aficionados, quienes no tardaron en reaccionar en redes sociales. Algunos lo ven como una necesaria renovación del plantel, otros como una injusticia con jugadores que han demostrado calidad en más de una ocasión. Pero más allá de las opiniones, lo cierto es que el cuerpo técnico deberá tomar decisiones complicadas en las próximas semanas. La clave de esta incertidumbre está en la posición que ocuparía el nuevo jugador. Según las filtraciones más confiables, se trataría de un futbolista que puede desempeñarse como lateral derecho o mediocampista, justo las funciones que cumplen Alan Mozo y Fernando Beltrán respectivamente. Esto, por supuesto, ha puesto un foco de atención sobre ambos, ya que la llegada de alguien que pueda competir directamente en sus puestos no solo reduce sus minutos en cancha, sino que también podría forzar una salida, ya sea por transferencia definitiva o por préstamo. En el caso de Alan Mozo, su situación parece ser la más comprometida. A pesar de que en ciertos momentos ha mostrado destellos de buen nivel, su rendimiento ha sido muy irregular y en los últimos partidos ha recibido críticas bastante duras por parte de un sector de la afición. Además, el Guadalajara ya cuenta con otros jugadores que pueden cubrir la misma zona, lo que genera una saturación en esa parte del campo. Esto podría empujar a la directiva a buscarle una salida, especialmente si se busca liberar espacio salarial o hacer caja para otras incorporaciones. Mozo, que llegó al equipo con altas expectativas, podría estar viviendo sus últimos días en la institución si no logra convencer al nuevo cuerpo técnico. Por otro lado, Fernando Beltrán atraviesa una situación un poco más compleja. Su calidad como mediocampista está fuera de discusión. Ha demostrado ser un jugador con técnica, visión de juego y buen manejo del balón. Sin embargo, por razones que no terminan de estar claras, parece no tener el respaldo total de la afición ni del entorno. En más de una ocasión se ha cuestionado su constancia y su aporte en momentos clave, y eso ha generado un debate sobre si realmente debe mantenerse como una pieza central del proyecto o si sería mejor dejarlo ir en busca de nuevos aires. En este contexto, la llegada de un mediocampista que pueda cumplir un rol similar podría ser el empujón definitivo para su salida. Lo más complicado de este panorama es que ninguna de estas decisiones parece sencilla. Estamos hablando de jugadores que con altibajos han sido parte del proceso de reconstrucción del equipo. No se trata simplemente de cortarlos y ya está, sino de analizar con cuidado cuál será el plan a largo plazo del nuevo entrenador. Porque sí, además de los movimientos en la plantilla, también está en juego la llegada de un nuevo técnico, una figura que será clave para definir el futuro inmediato del club. Su visión del juego, su sistema táctico y sus preferencias personales serán determinantes para decidir quién se queda, quién se va y qué tipo de refuerzos se necesitan realmente. Mientras tanto, en los pasillos del club ya se percibe un ambiente de cambio.
Las reuniones entre la directiva y los representantes de los jugadores se han vuelto más frecuentes y los rumores en la prensa no paran. Algunos reportes aseguran que además del fichaje que ya estaría encaminado, el equipo está en conversaciones con otros 2 o 3 jugadores que podrían llegar antes de que inicie la pretemporada. Eso significa que aún más elementos del actual plantel podrían verse afectados por esta reestructura. Lo cierto es que el Guadalajara necesita respuestas inmediatas. Los últimos torneos han sido decepcionantes y la afición exige un cambio de rumbo. No basta con competir, hay que volver a ganar y para eso se necesita una base sólida, comprometida y con hambre de gloria. No es tarea sencilla. El equipo ha pasado por una especie de deterioro que se nota tanto en lo anímico como en lo futbolístico. Y revertir eso requiere algo más que fichajes, se necesita un proyecto serio, coherente y con visión. En este sentido, la responsabilidad recae directamente en la directiva y en el nuevo cuerpo técnico. Cada decisión que se tome en estas semanas tendrá un impacto directo en lo que será el próximo torneo. Si la apuesta es por renovar, entonces hay que hacerlo con firmeza. Si el plan es mantener una base e incorporar solo piezas específicas, entonces debe haber claridad absoluta sobre quiénes son intocables y quiénes están en la mira para salir. Y eso incluye sin duda a Mozo y Beltrán, 2 nombres que hoy generan más preguntas que certezas. El tiempo apremia y con la pretemporada a la vuelta de la esquina, todo indica que en los próximos días podríamos tener noticias oficiales sobre fichajes, salidas y decisiones técnicas. Mientras tanto, los jugadores entrenan sabiendo que cualquier movimiento puede cambiar su destino en cuestión de horas. Y los aficionados, como siempre, siguen atentos esperando que esta vez sí se tomen las decisiones correctas para devolver a las Chivas el protagonismo que su historia merece. ¿El nuevo refuerzo será la solución o el inicio de una nueva polémica? ¿Podrá el equipo adaptarse a los cambios sin perder identidad? ¿Y qué pasará con Beltrán y Mozo? Todo eso está por verse. Pero lo que está claro es que se vienen días muy movidos en Verde Valle y cada paso que se dé será clave para el futuro del rebaño sagrado. Si algo ha quedado claro en este proceso es que Chivas no puede permitirse más errores. Las últimas temporadas han estado marcadas por la inconsistencia, las promesas incumplidas y proyectos que no terminan de consolidarse. La afición, una de las más fieles y exigentes del país, ha sido paciente, pero el margen se acorta. Por eso, cada incorporación, cada salida y cada decisión técnica en este momento tiene un peso que va más allá de lo futbolístico. Estamos hablando del prestigio de una institución que ha perdido terreno frente a sus principales rivales y que necesita recuperar ese respeto perdido dentro y fuera de la cancha. En este contexto, el rol del nuevo director técnico se vuelve absolutamente central. Él no solo deberá evaluar quién está en condiciones de seguir, sino también construir un grupo competitivo con identidad y que esté alineado con los valores históricos del club. El Guadalajara no es un equipo cualquiera, representa una filosofía de juego, una tradición y una responsabilidad que pocos entienden al 100%. No basta con llegar y ganar un par de partidos, aquí se exige entrega total, disciplina, compromiso con la camiseta y sobre todo una mentalidad ganadora. Las decisiones de pretemporada serán fundamentales. La preparación física, la estrategia táctica y la construcción de un plantel equilibrado pueden marcar la diferencia entre otro torneo mediocre o uno que realmente devuelva la ilusión al pueblo rojiblanco. En este sentido, el panorama sigue siendo complejo. A pesar del acuerdo verbal con el nuevo refuerzo, todavía no hay certeza sobre cuándo se formalizará su llegada. Hasta entonces, Fernando Beltrán y Alan Mozo seguirán entrenando con la presión de saber que sus lugares están en duda, que podrían ser sacrificados en cualquier momento si el nuevo técnico así lo decide o si las negociaciones avanzan rápidamente. Además, hay un componente emocional que no puede dejarse de lado. Tanto Mozo como Beltrán son jugadores que en distintos momentos han mostrado afecto por el club. No se trata simplemente de cambiar una pieza por otra como si fueran fichas en un tablero. Estas decisiones también afectan a los vestidores, al ambiente interno y a la cohesión del grupo. Un jugador que se siente desplazado o descartado difícilmente aportará con la misma intensidad.
Por eso la comunicación interna en este momento es clave. La directiva y el cuerpo técnico deben saber manejar cada situación con sensibilidad, sin dejar de lado la firmeza que requiere un proyecto serio. Por si fuera poco, hay que tener en cuenta que no solo se trata de refuerzos locales. La posibilidad de que lleguen jugadores del extranjero también está sobre la mesa, y eso complica aún más el panorama. El Guadalajara, como sabemos, tiene una política muy clara respecto al origen de sus jugadores, pero eso no significa que no existan contactos con agentes y representantes que constantemente ofrecen opciones. Cada nombre que se pone sobre la mesa genera una reacción en cadena dentro del club. ¿Dónde jugaría? ¿A quién reemplazaría? ¿Vale la pena la inversión? Todo esto se discute en oficinas donde cada decisión implica millones de pesos y la expectativa de miles de seguidores. Mientras tanto, los rumores no cesan. Hay versiones que hablan de un interés por parte de otros clubes en Alan Mozo. Algunos equipos de la Liga MX estarían dispuestos a darle una nueva oportunidad, conscientes de que su valor en el mercado ha bajado, pero que todavía puede ofrecer un buen rendimiento en el contexto adecuado. En el caso de Beltrán también ha habido acercamientos, aunque su perfil es un poco más complicado de negociar por el tipo de contrato que mantiene con el club y su deseo declarado de triunfar con la camiseta del rebaño.